¿Alguna vez te sucedió que recibiste un globo de tu adversario y se pasó toda tu vida por la cabeza y escogiste mal? Bueno, si eso te aconteció, quédate a ver este video que te voy a mostrar cómo resolver este problema. Hola, mi nombre es Adam Ponce y hoy te voy a enseñar la toma de decisiones en los golpes aéreos. Hoy vamos a ver 4 golpes aéreos. Vamos a ver el gancho y la bandeja, que son los golpes más defensivos en la resolución de un globo recibido, y la víbora y el remate de definición, los cuales son los golpes más agresivos que utilizamos mayoritariamente para ganar el punto. En primer lugar, vamos a ver la toma de decisiones de los golpes aéreos en el lado del revés. Para eso tenemos que diferenciar las zonas del campo. Vamos a tener una zona donde vamos a tener mayor probabilidad de ataque, que es la zona que está cerca de la red. Vamos a diferenciarla por el medio de estos dos fierros. Todas las bolas que sean de acá para adelante, va a ser muchísimo más fácil ser agresivos y atacar para definir el punto. En esta zona, que también es la zona de transición, podemos diferenciarla como, ok, no vamos a ser tan agresivos, pero también no tenemos que cuidar tanto la bola. Va a depender de nuestra posición anterior para ver si podemos atacar o si tenemos que cuidar un poco más esa bola. Y después, ya llegando ese globo hacia la línea, vamos a tener que tener muchísima más precaución, porque vamos a tener que estar dando muchos pasos para atrás y vamos a tener que cuidar muchísimo más esa bola. ¿Qué pasa si estamos jugando en la izquierda y viene un globo hacia nuestra espalda? Bueno, esa pelota vamos a resolverla siempre con un gancho, o también llamado rulo. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando nuestro globo siempre venga a nuestras espaldas. Entonces nosotros vamos a estar obligados a retroceder, retroceder, retroceder y agarrar la pelota detrás de nuestro cuerpo. Ya no nos va a permitir hacer una bandeja, no vamos a llegar porque tenemos que pegar esa pelota casi contra la reja, ni tampoco va a dar para una víbora porque tenemos que hacer muchos pasos para atrás y eso no nos va a permitir llegar confortables para pegar esa pelota. Por otro lado, cuando el globo venga por mi derecha, pero ese globo sea profundo, básicamente esa profundidad va a depender de cuántos pasos tengamos que dar para atrás, ¿sí? Porque si nosotros ya estábamos acá adelante y la bola viene enfrente nuestro, voy a poder hacer una víbora tranquilamente. ¿Por qué? Porque no voy a tener que desplazarme hacia atrás. Ahora, si yo estaba en mi posición correcta y tengo que dar muchos pasos para atrás, bueno, ahí conviene hacer una bandeja, una bola con más cuidado, una bola con más control. ¿Para qué? Para permitirme dar el tiempo, conseguir ese tiempo para volver a ganar el ataque. Entonces no tiene sentido yo dar 1, 2, 3, 4, 5 pasos e intentar hacer una víbora. ¿Por qué? Porque la víbora es un golpe con mayor riesgo, más agresiva, que no me va a permitir tener ese tiempo necesario para volver a ganar el ataque. Entonces lo que hacemos es desde acá cuidar un poco más ese golpe con una bandeja y recuperar mi posición de ataque. Muy bien, y ahora, si ese globo comienza a ser más corto, si mi adversario comienza dejando el globo más corto y yo solamente tengo que dar 1, 2 pasos para atrás y ya comenzamos a estar en esa posición de transición que hablamos anteriormente. Si ese globo empieza a caer en la zona de transición, yo ya puedo ser un poco más agresivo, preparar una víbora, atacar esa víbora y volver a mi posición de ataque. Entonces, ¿cómo voy a diferenciarlo? Ok, mi víbora viene a la derecha, mi bandeja también viene a la derecha, pero doy muchos pasos para atrás o ya estoy muy cerca de la línea. El gancho viene a mi espalda. Siempre hablando del jugador que está jugando en la izquierda. Y por último, tenemos el remate, que va a ser en la primera zona del ataque que hablamos anteriormente. ¿Por qué? Porque ese va a ser el globo más corto que puede llegar a jugar mi adversario. Va a ser un globo que va a quedar siempre adelante de mi cuerpo, que va a tener mucha altura, entonces me va a dar el tiempo necesario para preparar y atacar esa bola. Y ese va a ser el golpe de mayor definición posible. Entonces, bola que está adelante mío, un globo corto, yo ya puedo preparar el remate, atacar la bola e intentar ganar el punto con esa bola de definición. Pasándolo en limpio tenemos la zona más agresiva, la zona de transición, donde normalmente vamos a hacer las víboras. Si no me siento cómodo, también puedo hacer una bandeja. Si viene a mi espalda, voy a realizar el gancho. Y en mayor profundidad, ya cuando tenemos que dar 5 pasos para atrás, tenemos la zona donde vamos a realizar mayormente la bandeja. Esto mismo vamos a practicar esa toma de decisiones de los golpes aéreos en el lado del jugador
de la derecha, del drive. Básicamente dividimos el campo en 3 zonas otra vez. Una zona con mayor conforto, una zona con un poco de desplazamiento hacia atrás y una zona de muchísimo desplazamiento hacia atrás. Entonces, volvemos a la decisión en el gancho. ¿Cuándo vamos a hacer un gancho ahora? Cuando sea un globo más rápido, más profundo y quede en mi derecha. Que esa bola venga hacia mi derecha. Entonces, yo voy a preparar. Voy a golpear esa bola detrás del medio del campo y con el mayor ángulo posible para jugar esa bola a la reja. Es por eso que la bola tiene que quedar siempre en mi derecha. Si yo juego una bola, un globo que viene al medio del campo e intento hacer un gancho, la trayectoria es más corta y el margen de error es muchísimo más alto. La probabilidad de errar esa bola es muchísimo más alta. Entonces, bola a mi derecha, preparo, hago el gancho y vuelvo a corregir mi posición cerrando la diagonal. Por otro lado, tenemos la bandeja. ¿Cuándo vamos a utilizar la bandeja? En el jugador de la derecha, en casi todos los ángulos. Podemos jugar en todos los ángulos. Va a depender más de la profundidad. Entonces, si esa bola viene desde un globo profundo, nosotros lo que vamos a hacer es, si viene para mi derecha, puedo jugar tranquilo una bandeja. Si viene para el medio, puedo jugar también una bandeja. Recomendable ya empezar a jugar un poco más cerca del centro del campo o en mi paralela. Ahora, si viene al medio, también puedo jugar una bandeja, tengo que dar más pasos y como estoy en una posición más desconfortable, lo que voy a intentar hacer es jugar al medio, una bola tranquilo y recuperar. Víbora, cuando volvemos a la misma teoría, 3 pasos máximo para atrás. Solamente vamos a hacer la víbora cuando máximo pueda dar 1, 2 o 3 pasos hacia atrás. Después de eso puedo elegir si voy a jugar una víbora cruzada, al medio o paralela. Pero si es un globo que viene muy para el medio, ya no conviene hacer la víbora porque dar los pasos hacia atrás con esta preparación y atacar ya acaba por ser un poco más difícil. Entonces ahí siempre recomiendo hacer una bandeja. Y por último, ese globo corto que normalmente el adversario lo deja alto y con tiempo adelante de nuestro cuerpo, utilizamos el remate. Entonces tenemos otra vez la zona de remate, aquí adelante, zona de remate o smash. Después tenemos nuestra zona de bandeja o víbora, que va a ser desde el medio y a mi derecha, víbora. Ya con mayor profundidad, casi cerca del vidrio de lado, tenemos el gancho, el cual voy a jugar cruzado para recuperar mi ataque en el medio del campo y tener un mayor ángulo. Y toda esta zona de acá atrás es el que puedo realizar mis 3 bandejas. Bandeja en el medio, bandeja en el medio de mi campo y una bandeja más segura acá atrás, cruzada, que mayormente realizamos un gancho en esa posición. Muy bien, y esto fue todo por hoy. Espero que a partir de ahora puedas tomar mejores decisiones cada vez que recibas un globo de tus adversarios. Si te gustó el video, compartilo con tu compañero o con tu compañera de pádel para que juntos tomen la mejor decisión posible en este tipo de situaciones y te espero en el próximo video. Gracias.